noches, amigas y amigos. Soy Nico Roa y os doy la bienvenida al Francotirador, el nuevo espacio del canal El Occidental que podéis ver por YouTube y que hoy comienza su singladura. Os pedimos que nos acompañéis en este programa inaugural que pretendemos sea atrevido, audaz e inconformista. También, ¿por qué no, ameno? En el francotirador no nos resultan suficientes las respuestas que nos da el sistema y demandamos profundizar más. Es esto un compromiso programático irrenunciable. Para ello, hacemos una apuesta por conocer las opiniones y puntos de vista dispares sobre temas candentes y de actualidad, de nuestra convulsa política diaria y sobre los acontecimientos que están ocurriendo allende nuestras fronteras. Todo lo cual es demasiado importante para que lo dejemos pasar sin más. Por ello, creemos necesaria una juventud formada con una opinión crítica propia. En el francotirador esperamos poder contar con voces autorizadas, con personajes relevantes en sus diversos campos, el de la cultura, el de la política, el de las ciencias sociales, hombres y mujeres que con sus testimonios nos ayuden a conocer mejor la incierta y agitada por apasionante realidad española. Nuestro invitado es un personaje muy demandado en ciertos foros, un hombre cada vez más solicitado y con el que estoy seguro que nuestros espectadores disfrutarán conociendo un poco más en detalle los entresijos de la política internacional. Para mí es un honor presentar al coronel Pedro Baños Bajo. Coronel, encantado de recibirte. Encantado, Roa. El coronel Pedro Baños es un leonés de 56 años y, como verán a continuación, tiene un currículum personal que es simplemente apabullante. Necesito echar mano de las notas. Perteneciente a la 40 promoción de la Academia General Militar, es diplomado en Estado Mayor. Ha participado en 3 ocasiones en los contingentes internacionales para la antigua Yugoslavia, en concreto en Bosnia y Herzegovina. Ha sido jefe de contrainteligencia y seguridad en el Cuerpo de Ejército Europeo. Ha enseñado estrategia y relaciones internacionales en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Ha sido jefe del área de análisis político del Ministerio de Defensa. Ha realizado cursos en más de 7 países y es autor de numerosos artículos de prensa y páginas web, así como conferenciante tanto en España como fuera de ella y tertuliano habitual de numerosos canales. Coronel Baños, bienvenido. ¿Puede decirse, coronel Baños, que ahora mismo los analistas de geopolítica estáis en racha? Pero primero, si me permite que nos tuteemos y que le llame Nico, sería para mí. Sí, para mí también, Pedro. Y por supuesto estoy encantado de estar aquí contigo, Nico. Yo siempre pido permiso para tratar a todo el mundo de tú, lo primero. Te doy las gracias encarecidamente por haber contado conmigo, y más en este primer programa. Y sobre todo yo creo que has dicho una gran verdad, sobre todo formar a la gente joven que sepa las claves de lo que está sucediendo en el mundo y de lo que puede llegar a acontecer en un mundo cada vez más convulso, cada vez más imprevisible, donde los acontecimientos se aceleran por momentos y que efectivamente es la gente joven la que tiene que ser capaz de comprender nuestras claves, ser capaz de adoptar las pautas necesarias, sobre todo para garantizar lo que yo creo que es lo más importante que se nos está olvidando, que es la seguridad humana. Seguridad humana que actualmente estamos viendo que casi está pasando a un segundo plano por esos otros intereses económicos y geopolíticos que no deberían ser exactamente así. Muy bien, yo suscribo ese índice programático, es un poco el espíritu de nuestro programa y en ese sentido creo que entroncamos y estamos perfectamente en sintonía. Yo me gusta llamarte un coronel porque no me gusta, como hijo de militar y como personal afecto a las Fuerzas Armadas, no me gusta pegar a un coronel de su rango. Pero vamos, Pedro, me gustaría comenzar la entrevista diciendo que la situación periférica y el secular aislamiento de España respecto a los grandes acontecimientos mundiales, recordemos la Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no?, han configurado una tendencia en España hacia los asuntos caseros. Sin embargo, vemos que en las televisiones cada vez más a menudo hay tertulias donde se analiza la realidad internacional. Digamos que es España un país donde interesan de nuevo estos temas. ¿Se sabe en España de geopolítica? Yo creo que se está empezando a saber bastante, sobre todo porque desde hace una decena de años, podríamos decir, se han empezado a formar estos jóvenes en relaciones internacionales, en análisis de inteligencia, y eso ha creado un caldo de cultivo de gente que está tremendamente interesada en lo que está pasando en el mundo. Es cierto que hasta no hace muchos años
estos temas eran, como decían, si quieres que nadie te lea el periódico, pon en portada una noticia internacional. Y yo creo que eso está cambiando, cada vez tenemos más interés en lo que está pasando en el mundo, entre otras cosas porque es verdad que cada vez estamos todos más interconectados. Y es una realidad, absolutamente. Surge la crisis de la subprime en Estados Unidos y repercute en todo el mundo. Estamos viendo un problema en Siria, en Irak, que probablemente hace no muchos años, y ahora voy a poner algún ejemplo, hubiera sucedido y no nos hubiéramos enterado, y ahora todo el mundo sabe el drama que están viviendo los refugiados procedentes, no solo de estos escenarios de Siria y Irak, sino también de otros lugares de conflicto. Y pongo el ejemplo, entre el año 79 y el año 69, de Afganistán tuvieron que huir casi 5 millones de personas. Y no se enteró nadie, porque era otra época, era otro momento, no había esa preocupación y tampoco nos afectaba directamente, y en cambio hoy en día estamos viendo que absolutamente todo nos afecta. Y probablemente, porque no solamente están viniendo refugiados de Siria y Irak, también están viniendo de África, están viviendo de otras partes de Asia. Y efectivamente, como digo, todo, absolutamente todo nos está afectando. Podríamos hablar de otro problema, que es el verdadero problema global, como es el cambio climático, el calentamiento global asociado al cambio climático, que evidentemente también nos afecta y cuyas consecuencias todavía no perfectamente analizadas ni valoradas por mucha gente, que son, por ejemplo, las implicaciones militares que tendrían todas las consecuencias de este calentamiento global que se está produciendo, y lo estamos viendo en todo el mundo, cómo están subiendo de manera uniforme las temperaturas en todo el planeta. Quiere decir que efectivamente estamos ante un mundo en el que, como digo, absolutamente interconectado, donde cada vez tenemos que preocuparnos más por lo que está sucediendo, entre otras cosas, y empezando por nuestra clase política, porque si no se conciencian de que si no entiendes lo que sucede en el mundo, jamás vas a poder adoptar una buena política para satisfacer las necesidades reales de tus ciudadanos. Porque la auténtica verdad es que tú puedes prometer muchas cosas, pero como digo, el mundo te va a llevar en un margen muy estrecho para poder adoptar las políticas que, como digo, de verdad satisfagan las necesidades auténticas y reales de todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Comprendo. Bien, y en España sabemos de geopolítica, la gente, tú percibes, hablando en tus tertulias, los entrevistadores, los otros tertulianos, etcétera, que la gente sabe más o todavía, es decir, tú estás un poco en la élite, o estás totalmente, por decirlo para nuestros espectadores, estás en la élite de los analistas de geopolítica y muy poca gente llega a tener los conocimientos específicos que tienes tú. Entonces, pero ya un poco más bajando ese primer escalón, ¿la gente sabe de geopolítica? ¿Pues gente lee periódicos específicos como por ejemplo Le Monde Diplomatique, o hay agencias de internet, Russia Today, hay otras específicas? ¿La gente las consulta? ¿Tú crees que la gente sabe de Pues este lo tema? que te decía, sobre todo cuanto más joven es la gente, más se consulta. Precisamente Eso es bueno. Yo creo que el problema es que la capa de edad o el que ahora mismo nos está liderando es la que probablemente esté menos interesada en lo que pasa en el mundo, lamentablemente, que se sigue mirando excesivamente el ombligo, pensando que tienen que resolver primero su problema y luego, pero resolver su problema solamente en su entorno, y eso es un gran error. Como digo, los problemas hoy en día propios hay que resolverlos en un entorno muchísimo más amplio a nivel planetario. Y en cambio eso la gente joven sí que lo está comprendiendo cada vez más. Gente que se está formando, gente que también no solamente en España, sino también en el extranjero, donde evidentemente este tipo de estudios lleva muchísimo más tiempo creando la sociedad, y entonces Ahora hablaremos de eso. Pero yo creo que aquí el gran fallo es que todavía hay una capa de edad, una franja de edad, que todavía no valora suficientemente la necesidad de comprender todo lo que sucede en el mundo. Vamos a ver si les logramos embridar. Pedro, España, por su situación casi en un punto de intersección en un mapa de la geopolítica y por su posicionamiento en el juego de las alianzas y a tenor del momento especial en el que vivimos, ¿es España analizada y estudiada por los geoestrategas de otros países? ¿Se habla mucho de España en las tertulias de otros países? España sigue teniendo un gran valor estratégico, sin lugar a dudas. La prueba la tenemos, que aquí tenemos uno de los pilares del sistema antimisiles montado por Estados Unidos en Europa, lo tenemos en España. Es decir, que sigue teniendo una gran importancia desde muchos puntos de vista, que probablemente nosotros tampoco somos capaces de comprenderlo en toda su profundidad. Por ejemplo, para China es fundamental hacer buenos negocios con empresas españolas porque saben que es la puerta de acceso hacia el mercado iberoamericano. Aquí tenemos el contacto permanente con África. Nosotros
somos medio africanos. Es decir, esa es la realidad. Interlocutores privilegiados. Nadie mejor que nosotros puede ser ese interlocutor con todo África. Es decir, no vamos a poner a un nórdico a negociar con un magrebí o con alguien del Sahel o un subsahariano. Nosotros somos el interlocutor perfecto. Y exactamente igual sucede en muchos otros ámbitos. Por eso digo que España sigue teniendo un gran valor estratégico. Lo que pasa es que es verdad que lo que hemos perdido es peso a la hora de adoptar decisiones estratégicas o geoestratégicas. Es lo que hemos perdido, ese peso. Evidentemente no lo tenemos. Hay otros países... Una serie de malas decisiones políticas, supongo. Por supuesto. Hay otros países europeos y hay otros países en el mundo que evidentemente tienen otro peso, tienen otra diplomacia mucho más agresiva y sobre todo tienen una capacidad de influir en el mundo de una manera mucho más dinámica que nosotros no tenemos. Si me permite, voy a decir una frase que alguna vez digo, y creo que nunca la he dicho en televisión. Nosotros, en los españoles... Danos todas las primicias que puedas. Sí, eso te lo agradezco. Nosotros los españoles, y así lo considero, en lo táctico, por así decirlo, hablando desde un punto de vista militar, somos pillos, somos efectivamente lazarillos de Tormes. Pero en lo estratégico, y mucho menos en lo geopolítico, somos auténticos Quijotes. Es decir, seguimos haciendo el bien, tiene sus dos vertientes, seguimos haciendo el bien sin buscar un beneficio propio. Yo creo que debemos ser el único país del mundo que actúa de esta manera tan sumamente quijotesca, porque es algo altruista, y altruista, por supuesto. Eso tiene una parte mala, es decir, que no tenemos beneficio de los esfuerzos que hacemos, muchos muy importantes en el mundo, y empezaríamos por las misiones de paz, donde hemos ido de verdad a llevar el bien y a llevar el progreso con la mejor de las intenciones, con unos soldados que tenemos con un valor humano extraordinario que yo quisiera tener en cualquier otro ejército del mundo. Pero tiene su parte también positiva. ¿Cuál es la parte positiva? Que precisamente el no haber abusado de ningún país o no crear esa sensación de abuso en ningún país nos permite ser, como has dicho, el interlocutor perfecto. Y yo cuando me hablan que dicen ¿qué papel puede jugar España en el conflicto en Siria y en Irak? Digo, lo tengo muy claro, el papel diplomático. Somos el país perfecto para realizarlo. Esos países que han sido creados, manipulados y llevados en cierto sentido por el mal camino por otros países europeos que no voy a citar, esos países europeos no van a ser capaces nunca de ser la solución en esos otros países. Si alguien puede ser la solución y sentar a todas las partes a negociar para buscar una solución de seguridad humana que acabe con la crisis... La conferencia de Oriente Medio que se hizo en el año 90 me parece... Estamos hablando, probablemente fue el 91, 92, que estaba a principio de capitán de infantería, que fue un grandísimo éxito. Eso es la baza que tenemos que saber jugar, porque hemos logrado ser queridos y respetados en todo el mundo, precisamente porque no hemos entrado dando la patada a la puerta o presionando con una prepotencia como otros países sí que han hecho en estos escenarios. Nosotros cuando vamos a cualquier sitio y nos muestran todos los días nuestros soldados desplegados en todos los continentes del mundo, nosotros vamos en plano de igualdad y vamos de verdad a hacer una gran labor humanitaria, que no significa que a veces, por supuesto, que en esa misión humanitaria haya habido que combatir para proteger a esas personas o a esos contingentes, pero nunca hemos tenido misión de combate. Hemos tenido misiones claramente definidas de aportar el bien, de favorecer a esas poblaciones. Interesante. Bueno, y ahora en otro orden de cosas, en el imaginario colectivo español, Marruecos representa ese papel de país con el que tenemos un conflicto fronterizo, bien en Ceuta, bien en Melilla, en Los Peñones, y una animadversión secular, en el imaginario colectivo, quiero decir, ¿no? Por otra parte, yo, por informes que me llegan, etcétera, he estudiado que Marruecos se ha reforzado notablemente en algunos aspectos militares, con su aviación, con la adquisición de nuevos aparatos F-16 y en la Armada con la compra de un submarino, etcétera, en tanto que España mantiene una política de recortes presupuestarios en defensa que como poco es preocupante, ¿no? Podemos decir que si Marruecos no tiene una rivalidad con sus otros vecinos que puedan ser Mauritania y Argelia, Marruecos puede ser un enemigo potencial para España. Ese reforzamiento puede obedecer a en el futuro tener una supremacía en la región. Bueno,
has abordado muchísimos temas muy interesantes que vamos a intentar desgranar. Lo primero, todos los vecinos históricamente han sido rivales potenciales poloneses, todos los vecinos. Hay un principio en geopolítica, de los muchos que hay, o por lo menos que yo he deducido que hay, porque tampoco está escrito en ningún sitio, uno de ellos es el empobrece o debilita a tu vecino. Porque cuanto más débil es tu vecino, al final todo es un estado de comparación, más potente eres tú, más poderoso eres tú. Eso es lo primero. Lo segundo, hoy en día las relaciones reales con Marruecos son excelentes, porque hay muchas amenazas, muchos riesgos que compartimos. El narcotráfico, el tráfico de personas, por supuesto el terrorismo yihadista salafista, y las relaciones en todos los planos político, económico, de defensa, de servicios de inteligencia, policial, es excelente. Y tenemos que intentar que siga siendo así, porque a ambos nos interesa. Evidentemente, para Marruecos hay que pensar la importantísima colonia marroquí que tenemos en España, le interesa también tener unas buenas relaciones, evidentemente, y nosotros también. Lo que estamos hablando es que nosotros con Marruecos, como con el resto del mundo árabe musulmán, compartimos muchísimo, Nico. Compartimos mucho más con ellos probablemente que con algunos de nuestros socios europeos de esta Unión Europea, que en cierto modo se está desmontando, de otras partes del continente, que no tenemos, nunca hemos tenido ninguna relación histórica. Nosotros nos podemos entender y nos entendemos de hecho muy bien con ellos. Has hablado del tema de defensa. Es cierto que aquí en España, pues por nuestro pasado histórico reciente, por la crisis económica que hemos vivido y que seguimos viviendo, es cierto que se ha recortado notablemente en defensa, entre otras cosas, porque aquí los militares que nos hemos sometido plenamente al sistema democrático, evidentemente si lo recortan, aquí nadie va a rechistar. Rechistarán en otros ministerios, pero no va a ser nunca en el Ministerio de Defensa, porque estamos sometidos plenamente al rigor, no debe ser, del sistema democrático, que es al servicio plenamente del pueblo. Entonces, si nos han recortado, que es cierto, y estamos probablemente en relación con el PIB, probablemente es el porcentaje más bajo de toda la OTAN. Hay que recordar que la OTAN anima a sus países a que gasten al menos el 2% de su PIB en defensa, y nosotros nominalmente, aunque luego siempre la práctica es un poco más, nominalmente el último presupuesto era el 0,56% del PIB. El 0,56. Nominalmente. Es un dato. Quiere decir que solamente estamos, por ejemplo, gastando 8 veces menos de lo que gasta Francia en defensa, sin ir más lejos. Evidentemente ha habido que recortar y ha habido que no utilizar gran parte del material porque no había capacidad para hacerlo. Pero fíjate lo que te he dicho antes y volvemos. Aquí tenemos un gran valor que ya quisieran tener los demás ejércitos, es el valor humano, el valor de las personas. Y eso que digo no es baladí, porque al final lo más importante es tener a gente preparada y con moral. Porque eso, el material, tú lo puedes comprar mañana. Lo que tú no tienes mañana es la formación ni la moral. Suplir con corazón, como siempre. Absolutamente, ¿no? Pero lo estamos haciendo y estamos demostrando cuando participamos en maniobras de la OTAN, somos la admiración. Todos los últimos planes que ha habido que establecer en España, por ejemplo, de cuarteles generales, de las evaluaciones que ha habido que pasar dentro del ámbito de la OTAN, han sido las que mejor calificaciones han sacado en toda la historia de la OTAN. Y esto debemos... Eso no es un mito, porque no se conoce. Y eso se ha hecho no con medios, se ha hecho con el valor, una vez más, del soldado. Y cuando digo el soldado, digo desde el primero de los generales hasta el último de los soldados. O al contrario, desde el primero de los soldados hasta el último de los generales. Ese es el gran valor que tenemos. Y volviendo al tema de Marruecos, ahí has dicho una cosa, Marruecos tiene un gran enemigo, que es Argelia. Con Argelia no mantiene ningún tipo de relación. Con Argelia están enemistados, entre otras cosas, por el tema del Sáhara Occidental. Es decir, que no pensemos que cuando adquiere todo ese material, que muchas veces es material que tenía obsoleto, que tenía que renovar de modo periódico, no tiene por qué estar dirigido ni muchísimo menos hacia nosotros, entre otras cosas, porque nosotros no somos España, estamos amparados dentro de una gran comunidad de defensa que es la OTAN. Evidentemente, no solamente tenemos que equiparar fuerzas de uno y fuerzas de otro, carros de combate o aviones de combate de un país y de otro país. Nosotros estamos en otro ambiente completamente distinto. Muy bien, muy interesante, lo suscribo. Bueno, llegados a este punto, Pedro, a mí me gustaría que nos hicieras una disquisición. Permíteme que te haga 2 preguntas integradas. Primero, ya nos podías decir de una manera casi telegráfica qué es la geopolítica. Y luego, ¿desde cuándo se estudia esto como disciplina? Desde la rivalidad ruso-británica por el dominio del Asia Central en aquello que se llamó el Gran Juego, el dominio en el Afganistán, etc. Desde que Karl Haushofer la hizo como eje maestro de la política del Tercer Reich,
desde las consecuencias de la Guerra Fría o las crisis económicas y energéticas de los años 70. Bueno, has hablado de 3 hitos, que los 3 son grandes hitos geopolíticos. Evidentemente, la geopolítica como tal surge como disciplina científica a finales del siglo XIX. Y surge, además, curiosamente, en el norte de Europa, principalmente, por ejemplo, suecos, como podría ser Kehlen, que son los grandes padres de la geopolítica. Tiene una gran relevancia antes de la Segunda Guerra Mundial. Has hablado de Haushofer, que hablaba del Lebensraum, es decir, lo que sería el espacio vital que necesitaba Alemania para expansionarse, de que allí donde hubiera una alemana aquello sería Alemania, en fin, todo lo que significaba de considerar el Estado como un ser vivo que crece, se desarrolla, se expansiona y por lo tanto necesita recursos que alimentarse porque si no se muere. Y eso podríamos hablar, evidentemente, como has comentado, otra serie de hitos, el que has acertado plenamente en su descripción. Pero eso yo creo que en su momento estaba muy limitado a lo que era el ámbito geográfico. De hecho, la palabra, el prefijo geo viene de tierra, de geografía. Sería la política relacionada con la geografía, para que todo el mundo nos entienda. Aunque también habría una disposición que sería la geografía política. Pero yo creo que eso ha evolucionado completamente, y yo lo he escrito en varios artículos, en varios capítulos del libro. Eso ha evolucionado. Hoy en día la geopolítica mundial actual, moderna, estamos hablando de la capacidad de influir en el mundo. Porque hoy en día no se trata de conquistar territorios. Conquistar territorio tiene un gran problema, que hay una población que de una manera u otra tienes que preocuparte de ella. Hoy en día se trata de seguir explotando los recursos de esos territorios, pero sin preocuparte de la El neocolonialismo ahora ya no quiere estar presente. Es decir, estamos hablando de esa influencia que ¿cómo se consigue? Se consigue a través de la diplomacia, de los servicios de inteligencia, de la comunicación estratégica, de la guerra psicológica, en la cual están tremendamente volcados todas las grandes potencias. Porque tú, cuando tienes ese dominio, esa influencia cultural, esa influencia mediática en un país, puedes absorberle sus recursos o absorberle sus capacidades, y en algunos casos sin que se lleguen ni siquiera a enterar. Pero llegado el caso, yo por lo menos por mis viajes he podido constatar, recuerdo estar en Sierra Leona y están las tropas inglesas, que arrinconaron, pues yo me parece que el batallón es Invencible o alguno de estos, en las costas de Freetown, y barrieron a los rebeldes a las montañas. No se sabe qué pasó allí con ellos, pero no quedó ni uno, y las minas de diamantes de nuevo volvieron al poder de donde nunca debieron haber salido. Eso, o sea, que llegado el caso... No significa que la geopolítica no siga teniendo gran relación con la geografía. Evidentemente, cada país, dependiendo de su posición geográfica, si es una isla, si es un país, una península como nosotros, en dónde está, en qué parte del mundo estamos exactamente, si estamos dominando unas zonas de paso marítimas obligatorias. Es decir, hay una serie de circunstancias geográficas que también son importantes, pero ha evolucionado completamente, y estamos hablando, como digo, de algo que ha dado un salto cualitativo que mucha gente no ha terminado de comprender, que es lo que estamos hablando de tener influencia en todo el ámbito mundial, que es un poco, decimos, cuando decimos que Rusia se ha recuperado, es que Rusia está haciendo una geopolítica de influencia mundial. Ahora hablaremos de ese tema. Bueno, pues poco a poco nos vamos introduciendo en los escenarios exteriores, que al parecer son los que suscitan más el interés del público, ¿verdad? El público entendido. Y aquí se abren varios frentes. Por una cuestión de inmediatez, a mí me gustaría preguntarte, por el referéndum del Reino Unido, que está a punto de celebrarse, el llamado Brexit, a pesar de que el asesinato de la diputada laborista John Cox lo ha emborronado todo, ¿verdad? Pues ahora ya no se sabe muy bien, pero llegado el caso, las consecuencias para Europa serían un terremoto, habría otros posibles referendos, y esto convulsionaría el edificio de la Unión Europea. Por ejemplo, se habla de que, llegado el caso, si ganara, aunque fuera por un estrecho margen, y por cierto, la gente no sabe que ese referéndum no es vinculante, aunque difícilmente lo puedes soslayar si te sale negativo el primer ministro, ¿no? Pero, por ejemplo, Escocia podía plantear, bueno, es que ustedes ingleses quieren ir, pero los dos queremos quedarnos, por lo tanto a lo mejor hacemos un nuevo referéndum y esta vez sí nos secesionamos para quedarnos en Europa, porque no hay derecho a que ustedes nos saquen. Entonces, si queremos quedarnos en el Reino Unido es porque están ustedes en la Unión Europea. ¿Esto sobreviviría Europa a estas convulsiones? El mero hecho de que una parte importante, aunque no llegara a ganar, una parte importante de la población británica
se haya planteado salir de la Unión Europea, yo creo que ya es un hito muy importante, muy significativo. El otro día me preguntaban si ahora que con esto con Turquía, con la historia de los refugiados, que se podría finalmente abrirse otra vez las puertas para que se integraran en Europa. Al margen de los problemas, una serie de problemas, yo decía, lo primero es que a lo mejor ya Turquía, también pensando que evidentemente se siente ofendida y humillada por haberla no permitido ingresar en su momento cuando cumplía los criterios de convergencia mucho mejor que otros países, como en su momento fueron Bulgaria y Rumanía. Pero claro, lo que yo pensaba es decir, pero es que a Turquía le interesaría entrar en un club que se está desmoronando, donde los miembros se están atacando entre ellos, porque esto hay que marcarlo en algo mucho más profundo. Es decir, ya no solamente es el caso de un país importante, estamos hablando que junto con Francia son los dos países que sustentan los dos pilares de la defensa en Europa. Porque hay Francia. Francia y el Reino Unido. Porque si hablamos de Alemania, Alemania y su capacidad de defensa es mínima, porque también ha hecho muy pocas inversiones en defensa, sobre todo en los últimos años, y gran parte del material lo tiene no operativo. Claro, que un país de esa trascendencia se quiera salir, pero enmarcando, como digo, en algo más importante, es el tema de la crisis de los refugiados, que en realidad, en teoría habría que decir que es el drama de los refugiados y el crisis de la Unión Europea, porque la crisis la tenemos nosotros. Estamos demostrando que en el momento que ha habido un problema serio e importante, de verdad, todos nuestros valores y nuestros principios, nuestro respeto por la vida humana, por los derechos humanos, de repente se han desmontado. Y hay países enfrentados claramente unos con otros y que han cerrado sus fronteras, vulnerando uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, como eran los acuerdos de Schengen. Es decir, si todo esto lo enmarcamos entre que Europa por un lado se está rompiendo en ese sentido, en otro, en el ámbito de la defensa, porque tenemos percepciones de amenazas completamente dispares. No tiene nada que ver el norte y el este de Europa, donde su preocupación es Rusia, con las preocupaciones que tenemos en el sur de Europa. Y si eso nos vamos al caso británico, el mero hecho, como te decía, de que una parte muy importante, al menos el 50% de la población de un país importante como es el Reino Unido, quiera salirse de la Unión Europea, eso significa que algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal cuando éramos esos 500 millones de personas que pretendíamos dar lecciones a los otros 7.000 millones de personas en el mundo, diciendo que lo nuestro habíamos alcanzado el cenit, habíamos alcanzado la perfección y además casi estábamos obligados a implantárselo a los demás, incluso muchas veces a sangre y fuego. Y lo que estamos haciendo ahora mismo, porque no lo veamos como españoles ni como europeos, sino como ciudadanos del mundo, y lo que está haciendo Europa en realidad es simplemente repetir. Es interesante la reflexión, y entonces esto nos lleva al tema de los llamados populismos que se extienden por toda Europa. ¿Y esto es un síntoma de una Europa decadente o es una reacción a políticas ultraliberales que no entroncan con el ser humano en su nivel espiritual y que tienen al ser humano como un simple objeto de consumo, donde bancos, corporaciones, etcétera, que imponen unas políticas de austeridad, como es el caso de Grecia, etcétera y tal, sin saber el dolor de las personas que están allí viviendo, ¿no? Claro, más que los populismos, sobre todo los extremismos. Porque claro, una vez más, que la Unión Europea se ha fundado, lo ponen todos los tratados, en una serie de valores de tolerancia, de respeto, de aceptación de la diversidad. Y de repente nos encontramos con que están creciendo partidos que abogan por todo lo contrario. Eso es tremendamente preocupante. Hemos de pensar lo que recientemente estuvo a punto de suceder en Austria, o lo que de hecho sucedió, ¿no? Está impugnado. Está impugnado, así es. Quiere decir, pensando en el pasado reciente que tuvo Austria, estamos pensando que es que todo eso puede llevar al traste por ese proyecto que había tan humanista, porque la Unión Europea era un proyecto humanista, es decir, donde el valor de la vida humana era máximo, y precisamente presumíamos de ello, y haciendo una comparación en otros países, en otras partes del mundo, donde la vida humana sigue sin tener ese valor que nosotros le dábamos. Y de repente esos principios humanistas parece que se están desmoronando una vez más en cuanto ha habido el primer problema. Y yo creo que precisamente el ejemplo que teníamos que haber dado era que en estos momentos de dificultad haber seguido con ellos, porque lo que estamos haciendo es vulnerar, insisto, nuestros valores y principios que pretendíamos exportar a los demás, que presumíamos de ellos, muchas veces con una enorme prepotencia. Muy bien, Pedro. De repente se ha colado en nuestras vidas un personaje que según el guión no tenía que estar ahí. Me refiero a Donald Trump. Algunos analistas dicen que ha llegado la hora de los hombres fuertes. Y así entra Putin, Erdogan,
Víctor Orbán, ¿no? Son personajes que son coriáceos, son personajes monolíticos en sus diversos sitios, en sus diversos países, y ahora entra Trump. ¿Esto es congruente? ¿Esto es un síntoma? Bueno, ¿tú crees posible la posibilidad de que este hombre llegara a ser presidente de Estados Unidos? Bueno, hay que pensar que en los momentos de crisis, en los momentos de debilidad institucional, en el momento de desmoronamiento, es muy habitual que surjan líderes fuertes, líderes que cojan las riendas, tanto en un sentido como en otro, para dirigir a los países. Eso no es nada infrecuente, la historia nos demuestra que al contrario, es lo habitual. En el caso concreto de Trump, hay que pensar que, una vez más, este hombre ha hecho una labor mediática extraordinaria. Ahora mismo, en toda la campaña, el 70% de los políticos que aparecen, o el tiempo que aparecían políticos en las televisiones estadounidenses principales, era Trump. Quiere decir que eso tiene un gran calado en la inmensa mayoría de la población que no lee, pero que solo ve la televisión, que toda la influencia que percibe es a través de la televisión, y evidentemente cuanto más llamativos y más estrambóticos eran sus pronunciamientos, más le reclamaban las televisiones porque más audiencia generaba y más gente le veía. Pero dentro de eso, que eso es cierto, que ha sabido hacer muy bien, yo quiero pensar que este hombre es un empresario, es un hombre de negocios, es decir, que probablemente sepa lo que está haciendo para alcanzar la presidencia, pero evidentemente no va a hacer eso una vez que alcanzara la presidencia, porque incluso aunque sea el país más poderoso del mundo, que lo sigue siendo, a pesar de que cada vez tenga posiciones más fuertes, pero hay que tener en cuenta que él también tiene sus limitaciones, tiene los márgenes de los que no se puede salir. Y yo creo que probablemente moderaría mucho su discurso y la política estadounidense exterior sería muy poco diferente. Hay que pensar lo que dijo Obama antes del 2008, y yo todavía tengo guardado sus programas electorales en casa, lo que dijo antes del 2008 y lo que ha cumplido posteriormente. Es decir, prácticamente nada. Quiere decir que lo mismo que él prometía una cosa que no ha cumplido, probablemente en el otro sentido, en el otro extremo, Trump está prometiendo una serie de cosas que tampoco cumpliría. Y al final probablemente la política sería muy similar. Luego hay que pensar también que no tiene nada que ver el sistema político en Turquía, prácticamente se ha convertido en un sistema bastante rígido, vamos a decirlo, autoritario, que evidentemente con un sistema absolutamente parlamentario que es el estadounidense, no tiene nada que ver. Pero haciendo un pronóstico, el otro día un amigo norteamericano, considerado un gran analista, de los mejores analistas en política nacional de Estados Unidos, me decía que él cada vez ve más posible que por un pequeño margen, pero que gane Trump. Vamos a ver otra cosa, Pedro. Hablando de Putin, advierto que cada vez somos más rusófonos. En ciertos medios de comunicación occidentales se habla sin ambajes de la amenaza de Rusia a Europa, y su líder Putin, que por cierto goza de gran apoyo en su país, se le considera como un líder frío, calculador, imprevisible, que podría llegar a atacar a Polonia o a países bálticos. Hay una creciente histeria antirrusa en el seno de la OTAN. Estamos fabricando insensatamente un enemigo. Bueno, yo les diría que el frío calculador, pero eso de imprevisible, yo creo que no es más. Yo creo que es bastante previsible, y lo que está haciendo es lo que cualquier persona sensata, cualquier geopolítico, pensaría que iba a hacer. Es decir, yo creo que no está sorprendiendo a nadie, al contrario. Yo creo que incluso algunas veces yo me atrevería a decir que reaccionan con excesiva prudencia. O sea, porque en su lugar cualquiera de nosotros, cualquier dirigente político haría exactamente lo mismo. Es cierto que estamos ahora mismo en una nueva guerra fría, eso no cabe ninguna duda. Y en esta nueva guerra fría, recordemos lo que he dicho antes, para ejercer esa influencia mundial hay que demonizar al adversario. Y el adversario que nos han creado, que no debería ser Rusia, es evidentemente Rusia y su dirigente, que es Putin. Como bien decías, la popularidad que tiene dentro de su país, e incluso con los expatriados rusos, roza el 90%. Ya quisiera tener cualquiera de nuestros mejores políticos europeos la mitad o incluso la tercera parte de popularidad. Lo suscribo. Ya quisiera tenerlo. Y además, una vez más, no nos miremos el ombligo, veamos cómo lo está viendo el mundo. Y el mundo lo está viendo como un gran líder. Aquí, evidentemente, porque para eso nos lo inculcan, se le ve efectivamente como muchas veces como casi un poco demente,
es todo lo contrario. Mucha Estamos gente en un del lado mundo de la trinchera. que, Claro. que está viendo, que dice que es un líder que además dice, voy a hacer esto, lo voy a hacer con estas consecuencias y que sepa que el que se me oponga le va a pasar esto. Y lo cumple. Que ya quisieran una vez más también hacerlo otros países, incluso algún país poderoso del resto del mundo que tiene políticas actualmente tremendamente ambiguas. Putin lo tiene muy claro. Si hablamos del caso de Ucrania o del caso de Crimea, es que lo estaba avisando. Es decir, y si tú le fuerzas, y cualquier persona que hubiera estudiado la historia de Rusia, o la historia de Ucrania, que es parte de la historia de Rusia, sabía que Moscú iba a reaccionar así, esté quien esté en el poder. Hombre, evidentemente, esto ya no estamos hablando del año 91, del año 92, con un Yeltsin que se jugaba con él, un Yeltsin incapaz de gobernar un país desmontado, que tenía más de 70 conflictos internos, étnicos y nacionalistas, donde no se sabe que murieron más de 150.000 personas en conflictos internos, desmontándose el país, desmontándose evidentemente la Unión Soviética completamente. Ya no es esa situación que permite que se bombardee un gran aliado como era Serbia por una OTAN sin resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Evidentemente estamos hablando de una Rusia completamente diferente, que ha recuperado su dignidad y que quiere recuperar el puesto que le corresponde en el mundo por territorio, por población y por algo muy importante, por historia. Me están avisando, Pedro, de que estamos llegando al final del tiempo, pero yo no me suscribo a hacer una pregunta que a mí es la que más me apetece conocer, porque yo de alguna manera lo he estudiado también y bueno, pues creo que hay una gran hipocresía, ¿no? Me refiero a la cuestión iraní. Irán ha representado durante décadas en Occidente el paradigma del mal, de la dictadura teocrática opuesta a todos los valores democráticos, exportadora del terrorismo y, por último, según el primer ministro Benjamin Netanyahu, de planear un holocausto nuclear sobre Israel. Por todo ello, Irán ha sufrido casi un tratado de Versalles sin haber mediado conflicto alguno más que el que a él le provocaron otros como Irak en 1980. Ahora, sin embargo, Irán emerge como un país donde todos quieren hacer negocio y con el que hay que contar para hallar una solución justa en Oriente Medio. ¿Es Irán el aliado necesario en la región rescatando el papel de gendarme que otrora se le confió? Y honestamente, ¿era creíble ese temor israelí al holocausto nuclear o formaba parte de un plan de desestabilizar y laminar al Estado hegemón en la región? Hombre, está claro que Irán ha demostrado que ha pasado de ser eso, el más odiado de los enemigos al más querido de los amigos, entre otras cosas, porque acaba de confirmar hace unos días que va a comprar ese centenar de aviones a Boeing, ¿no? Entre otras cosas. El Airbus, perdón. Claro, el problema que había con Irán es que de repente, en esto de convertir enemigos, se le convirtió en el gran enemigo, uno de los grandes enemigos, quizá el principal enemigo de todo Occidente, a partir, evidentemente, del año 79, cuando el ayatolá Khomeini se hace cargo con del poder, quitando a USA y a un gobierno absolutamente corrupto que había, que no se preocupaba para nada de su población. Porque hay que recordar que es la población iraní la que llama al ayatolá Khomeini, que estaba en Irak. No, estaba ya en Francia, en Neufle-le-Château. Bueno, pero residía también en Nayaf y luego en Neufle-le-Château. Y le llama para que se haga cargo y ponga orden en un país donde absolutamente corrupto. Pero claro, a partir de ese momento se convierte en el gran enemigo y de hecho se le provoca esa guerra, como has comentado, con Irak, una guerra en la que Occidente en aquel momento apoya a Saddam Hussein, Francia le llega a dar la Legión de Honor, pero claro, de repente Irán hace falta en un Oriente Medio que se está desmontando y que creen que puede ser la solución. Será muy difícil porque claro, hay que pensar que a medida que Irán se vaya consolidando recordemos lo que he dicho al principio de empobrece a tu vecino. Precisamente en toda la vecindad de países riquísimos que son los del Golfo, sunís enfrentados al país chiita y Irán, en Yemen, en Irak, que se está haciendo con el control de Irak, en Siria, que de momento que no abandona, Bahrein por la población, que es mayoritariamente chiita, y en Siria, en Líbano, que está haciendo con el control de Líbano, evidentemente eso va a impulsar a que antes o después haya un conflicto, y un conflicto tremendamente importante, porque probablemente a Arabia Saudí no le quede más remedio que entrar en guerra
Es decir, que eso de que él vaya a ser la solución, yo no lo creo. Una vez más, las soluciones ahí tienen que venir pactadas. Todo lo que sea por la fuerza de las armas, como se está haciendo, como ahora mismo eso que se nos está vendiendo como victoria, por ejemplo, en Ramadi o en Fallujah, es un gran error, porque solamente estamos alimentando el próximo conflicto. Muy bien, pues Pedro Baños, hasta aquí hemos llegado, es un placer. Hasta aquí hemos llegado, amigos telespectadores, de este primer programa, El Francotirador. Esperamos que esta entrevista al coronel Pedro Baños haya contribuido a arrojar luz y a una mejor comprensión de la compleja realidad circundante. Ese y no otro es nuestro objetivo. Los que hacemos posible este programa os emplazamos para dentro de 15 días con otra invitada, con otra personalidad no sujeta al pensamiento convencional. Alguien que a buen seguro tendrá puntos de vista con los que podamos estar de acuerdo o no, pero que siempre será valiente por ser heterodoxo en la era de la ortodoxia, discordante en la era de la homogeneidad, políticamente correcto en un mundo globalizado. Muy buenas tardes.